Ahora estamos en contacto, como decíamos, con Viviana Willyville. Ella es representante de la Pastoral Social de Rosario, abogada, y estaremos dialogando sobre el debate, ¿no?, que implica la conmemoración de este día y también algunos otros temas que tienen que ver con ella, como por ejemplo el tema del aborto, tema más que complejo para los tiempos que corren, que se ha colado indudablemente en la agenda pública nacional. ¿Cómo estás, Viviana? Antonio Batemarco y Amílcar Gunzaín te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, por favor, tema Día Internacional de la Mujer, temas complicados, ¿no?, para debatir, porque lo decíamos en la introducción del programa, son temas que indudablemente terminan por allí en el maniqueísmo, en posturas extremas, ¿no?, muy enfrentadas, a veces al interior de una misma familia, ¿no?, del mismo grupo de amigos, y se terminan en discusiones muy agudas, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué dicen ustedes en este caso desde la Pastoral Social de Rosario de la Iglesia Católica? Bueno, mira, nuestra postura es siempre convocar al diálogo sereno, justamente evitar estas discusiones que enfrentan personas, sino a la médula, al centro de los temas y plantearlos con sinceridad. Y yo creo que tanto a nivel de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como de discusión del aborto y demás, lo lamentable es que no siempre discutimos de una manera muy abierta. No digo las personas concretamente, pero sabemos que detrás de todas estas cuestiones hay mucho que no se dice y mucho que se mezcla, ¿no? Claro. Hay muchos intereses, hay muchas cuestiones que no son tan como aparecen, ¿no? Así que justamente creo que lo que tenemos que llamarnos es a una reflexión serena, profunda, sincera, y a un intercambio de ideas, y a un intercambio de posiciones, pero que sea justamente en torno a los temas y por los temas mismos y por estas cuestiones, y no para introducir otras cosas o para buscar otras finalidades, ¿no? Que no siempre es así, ¿no? Muchas veces sí. se mezclan las cuestiones. Claro, no, y bueno, y tomo esto último que vos decís, de que se mezclan las cuestiones, ¿por qué? Porque, a ver, uno filiaría la postura pro aborto con, al menos como lo conocemos, después para un debate más profundo, pero uno filiaría la postura pro aborto con cierto progresismo, con cierta mirada más progresista de la sociedad, si hasta uno quiere más evolucionada. Después podemos discutir qué evoluciona o no, pero en comparación con algo más tradicional, algo más ultramontano, algo más conservador, si uno quiere. Ahora, el gobierno nacional de Mauricio Macri, que es un gobierno en la práctica de centro-derecha o derecha, porque aplica medidas económicas de tinte liberal, privatista, quizás hasta, si uno quiere, que van en detrimento de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, se mete en este debate y justamente lo aviva esta cuestión del aborto, quizás hasta por una cuestión comunicacional, para correr el eje de la discusión sobre los verdaderos temas o los más acuciantes para la ciudadanía, como hoy son la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está todo mezclado, entonces es como que uno no sabe dónde posicionarse, inclusive a nivel comunicacional, ¿no? Muchos periodistas, uno los escucha habitualmente por estas horas y hacen aguas de muchos temas, ¿no? Es muy complicado. Sí, bueno, bien lo que vos decís, muchos argumentos, muchas cosas hacen agua, porque luce evidente que van por otro lado. Pero yo quería un poquito volver a esto que vos decías, que la cuestión del aborto es una cuestión progresista, o el estar a favor y el estar en contra es... Sí, en realidad lo que quise decir es que se la promociona de esa manera, ¿no? Después podemos discutir qué es progresismo o no, pero se la promociona a aquellos que están a favor, te dicen, sos de izquierda, sos progresista, y aquellos que no, se lo filia con un pensamiento más conservador, digamos. Claro, pero justamente porque ¿qué más progresista en el buen sentido? Es decir, de progresar, de llevar a la humanidad a un estadio superior, a mejorar, el hecho de defender los derechos de todos, porque acá se trata de eso. Y también, ¿sabes qué quiero remarcar? Porque no siempre se responde bien en esta cuestión cuando se introducen muchas chicanas en este debate, y la fundamental es cuando nos dicen, no, el que defiende la vida y el que está en contra del aborto lo hace en base a una postura religiosa, y nada más alejado de la realidad y de lo racional. Cuando hablamos de aborto estamos hablando de un tema que
hace a los derechos, que hace a la razón, que hace a la ciencia, que hace a la filosofía, si lo queremos ver también así, pero no es una cuestión religiosa. Entonces, yo creo que también hay que aclarar muy puntualmente que cuando vamos a este debate no tenemos que introducir estas chicanas o estos argumentos de mala fe. Por eso digo, hablar del aborto no es una cuestión religiosa y por otro lado no es progresista. Se progresa cuando se incluye, y cuando hablamos de aborto, cuando propiciamos el aborto, estamos excluyendo a algunos. Justamente es una manera de excluir fundamentalmente a los pobres. Es una manera de evitar que seamos más para repartir las riquezas de este mundo. Vos también hablaste de neoliberalismo y demás, más allá de las posturas políticas o de la coyuntura partidaria, política del momento. La cuestión del aborto hay que mirarla desde ese lugar también, ¿no? Porque otra cuestión que también se corre del eje del debate es toda la implicancia geopolítica, geoestratégica que tiene toda esta temática. Se alienta a todos estos debates fundamentalmente porque la cuestión es evitar que, en el caso nuestro también, en nuestro país concretamente, que seamos un país muy poblado, y sabemos que países poblados son países más fuertes, ¿no? Obviamente. Entonces, todas estas cuestiones no se debaten y son las que hacen a ese debate sincero, que yo te decía, ese debate profundo, ¿no? Bueno, esto, Entonces, justamente que lo citás, esto lo decía Perón, ¿no? En una nota que que hiciera justamente Infobae, que estuvo circulando por las redes sociales, decía de lo necesario para la República Argentina, para este país, de poblar, porque siempre tuvimos un problema de poca población, ¿no? En comparación con otras urbes más desarrolladas de la Tierra, y él lo consideraba una cuestión negativa, esa, la de la poca población, entonces era menester cuidar la vida en este sentido. Pero por eso mismo te digo que hay que ver bien desde qué punto se plantea esta cuestión y con qué intereses, con qué finalidades. Por eso siempre también hay que tener presente que es una cuestión ideologizada. Cuando yo digo ideología, o cuando muchos decimos ideología, nos estamos refiriendo a ese sentido negativo, que a veces encierra el término, que es el discutir o para justificar determinados intereses. Y justamente en este tema tenemos que ser lo suficientemente claros como para advertir todo este sesgo, ¿no? Entonces, la gente, las poblaciones, la opinión pública se mete en la discusión a veces con mucho fervor, con muchas cosas, y no vemos claramente hacia dónde se nos quiere llevar. Entonces hay que ser muy cuidadoso. La cuestión de fondo, el centro del tema, que es la defensa de la vida, y que no nos vengan a decir, claro, pero la vida de los pobres no, la vida de todos, y por otro lado, ver cuántas otras cuestiones están implicadas, ¿no? Así que, como decíamos desde el arranque, es una cuestión en la que se mezclan muchos temas, muchos intereses, muchas intenciones, y hay que ser muy astuto al momento de abordarlo, entonces. Hola Viviana, buen día, Amílcar Unzaín te habla y muy feliz Día de la Mujer. Bueno, gracias. Justamente, ¿no? Día que debería ser feliz, que debería ser un día que nos ponga a todas en reafirmar nuestra identidad. Y vuelvo a lo mismo, cómo está manoseado, cómo se manipula, cómo se mezclan cosas. Entonces, es feliz, pero también nos tiene que llevar a reflexionar en el meollo de las cuestiones. Justo quería ir para ese punto a consultarle acerca de qué opina de que en el Día Internacional de la Mujer se termine, en cierto modo, parando casi todas las actividades en donde las féminas actúen, siendo que en su génesis el Día de la Mujer fue por la lucha de las mujeres trabajadoras, ¿no? Hay una especie de contradicción, al menos en mi entendimiento, hay una especie de confusión. No sé si usted, desde la pastoral social, podría explicármelo mejor, ¿por qué se da el paro cuando en realidad se está conmemorando a un grupo de mujeres trabajadoras, ¿no? Que murieron en un incendio, pero que trabajaban realmente arduamente, y en este caso, en el día de hoy, la mujer en general, Viviana, no estaría trabajando, ¿no? Claro, pero volvemos al mismo punto, ¿no? Cómo se mezcla todo, cómo se ideologiza. Hoy es un día de reflexión, de conmemoración del heroísmo o de las circunstancias por las que pasaron esas mujeres en esa situación, que bueno, que nos lleva también a reflexionar y a tener presente todas las injusticias, porque, a ver, la Iglesia de ninguna manera está en contra del buen feminismo, si podemos decir así, ¿no? De la reivindicación de los derechos de la mujer, del considerarla un igual al hombre. A ver, si queremos entrar en el terreno teológico y demás,
¿qué más claro que el relato del Génesis, que señalo, es un relato bíblico, ¿no es cierto? Pero bueno, que nos está diciendo hombre y mujer son iguales, nacen del mismo origen, del mismo modo. De manera que en lugar de estar pensando en todas estas cosas y estar defendiendo realmente los derechos de la mujer, como siempre lo hemos hecho desde la Iglesia, estamos desesencializando, borrando y cuestionando de alguna manera la identidad de la mujer, justamente cuando mezclamos estos temas contra la maternidad, pro aborto, contra que van oscureciendo en sí lo que es la verdadera identidad de la mujer, que no es la debilidad, que no es el relegarnos a un lugar de secundario o detrás del hombre, sino al contrario, ponernos en el protagonismo que realmente tenemos sin restarnos lo que verdaderamente somos, ¿no? Entonces, claro. Volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Cuánto marketing y cuántos intereses y cuánto no pensar realmente las cosas como son para que no vayan por el camino que tienen que ir. Pero bueno, cada uno piensa y tiene derecho a hacerlo, ¿no? Pero también es obligación de todos nosotros esclarecerlo y, como ustedes bien hacen, dar lugar a otras voces, porque lamentablemente, en general, se promocionan las voces que tienen determinada postura y no todas, ¿no? Sí, no sé si hay algo que siempre nos caracterizó es ir contra lo políticamente correcto, que la pluralidad o lo de que voces. se considera lo políticamente correcto. Pero bueno, en este sentido, respecto a lo que veníamos hablando, y también se cuela indudablemente en esto, no sé si decir enfrentamiento, pero alguna visión diferente de hoy por hoy el Vaticano, con un Papa argentino, una circunstancia única en la historia. Un papa que hasta uno podría considerar dentro de este pensamiento progresista, ¿no? Más afable con los sectores más humildes, contra este gobierno nacional que promueve el aborto. Como representante de la Iglesia Católica, para vos, el gobierno de Macri es un gobierno ateo, ¿no? En esta campaña que está contra la Iglesia, porque uno ve en las redes sociales, incluso, bueno, no se dicen oficialmente, pero los militantes de Cambiemos, del PRO, están constantemente poniendo hasta insultos a veces contra autoridades católicas o contra el mismo Papa. Sí, yo no diría que es una lucha contra la Iglesia y un posicionamiento en ese sentido. Digo, a lo mejor a veces, y ni siquiera a lo mejor pienso el mismo gobierno, sino a veces ciertos intereses, ciertas cuestiones que generan debates que no conducen a nada. Es, bueno, el tema que tenemos en nuestro país y lamentablemente no somos capaces, pero no digo gobierno, digo todos, digo sociedad, no somos capaces de distinguir y generar un debate sereno de las cosas, ¿no? No me gustaría introducirnos, o mejor dicho, creo que no debemos llevar el debate por ese lado, porque no creo que ni el Papa que ni el gobierno en sí estén tan interesados en generar esta tensión que a veces otros agentes, otros actores la van generando. Creo que la cuestión a veces se ve con mucha superficialidad, que se maneja de una manera que no es la que corresponde, ¿no? Creo, por otra parte, que a lo mejor todos estos enfrentamientos, como vos decís, o lo que fuere, son más oportunistas y más generados, vuelvo a decir, por otros intereses o por otros actores, más que por los supuestamente protagonistas, ¿no? Así que, por otra parte, lo que hemos visto que muchos legisladores incluso acompañan este otro proyecto que se ha hecho circular, que se ha presentado justamente para la defensa de la vida, para la atención y protección integral de la embarazada y del niño. Ustedes saben, bueno, es conocido, ¿no?, que también se ha presentado un proyecto en ese sentido, y justamente ese proyecto lo acompañan muchos legisladores del PRO, así que yo no me gustaría, ¿no?, situarnos o situar el debate en ese terreno. Muchas gracias por el contacto, Viviana. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarnos. Adiós. Bueno, allí pasaba la palabra de Viviana Willy Bill, que es representante, directora, más precisamente, de la Pastoral Social de la Iglesia Católica de la Ciudad de Rosario, abonando a este debate, ¿no?, y dando su postura. Muy interesante, ¿no? Edificante el debate. El debate siempre edifica, ¿no? Al contrario de lo que piensan algunos, me parece que el debate y es propio de la etapa democrática, ¿no? Hoy justamente, ayer murió Viñones, el último representante de la dictadura militar con poder, ¿no? Porque fue presidente, de hecho. Y qué mejor que abonar el debate con este tipo de temas.